Hola, buenas noches, Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro estudio bíblico este día jueves, ya 4 de febrero. Estamos iniciando ya el segundo año de este 2021 y sin duda hemos podido ver la mano del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a ello? Queremos en esta hora pedirte que nos ayudes compartiendo esta publicación. Cada vez que tú compartes, cada vez que tú le das me gusta a nuestras publicaciones de la página de Central Cabo, cada vez que escribes un comentario, eso hace que las publicaciones se mantengan presente en cada uno de los perfiles que tú y yo compartimos. Así son las redes sociales y necesitamos ayuda de cada uno de ustedes. Nos encanta ver que ustedes nos ayudan compartiendo cada publicación de Central Cabo en la página de Facebook, como es así las imágenes de los textos bíblicos que subimos día con día, el devocional, la lectura bíblica que estamos llevando a cabo de este plan de lectura y por qué no decir también este estudio bíblico y las transmisiones de los días domingos. Damos gracias al Señor porque cada día podemos llegar a más personas gracias al apoyo que cada uno de ustedes nos brindan. El día de hoy vamos a empezar a estudiar el estudio número 9 ya de este estudio bíblico llamado El Sermón del Monte. Me gustaría que nos preparemos, dispongamos este tiempo para completamente dedicárselo al Señor. Toma tu libreta, tu pluma, tu Biblia para hacer las anotaciones necesarias y que necesites para poder escudriñar más y más la palabra del Señor. Y por qué no decir, tal vez no has escuchado los estudios bíblicos anteriores, puedes buscarlos en una lista de reproducción que tenemos tanto en Facebook como en YouTube para que puedas verlos desde el principio. Estos estudios bíblicos que estoy seguro que ha sido de bendición y hemos sido desafiados. Yo mismo he sido desafiado por el Señor en cada estudio bíblico que preparamos para ustedes. En esta hora vamos a seguir hablando acerca de la justicia del cristiano. Y vamos ahora a empezar a ver acerca ya de los ejemplos que Jesús, según algunos personajes que los escucharán, contradice la ley de Dios. Es decir, aquellas interpretaciones incorrectas que los escribas y los fariseos venían haciendo acerca de la ley. Y vamos a basarnos hoy en el libro de Mateo, capítulo 5. Vamos a estudiar el versículo 21 hasta el 26, ¿verdad? Vamos a hablar entonces hoy acerca de estas interpretaciones incorrectas que estaban haciendo acerca de la ley. Y específicamente vamos a encontrar en estos dos versículos el sexto y el séptimo mandamiento de los 10 mandamientos, que es la prohibición del asesinato y la prohibición del adulterio. Hoy nos vamos a quedar solamente con el primero, pero tampoco lo vamos a ver en su totalidad, solamente vamos a hablar acerca de el enojo. Veamos lo que dice Mateo 5, 21 al 26. Ustedes, dice, han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vaya de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez, el juez al guardia y te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Jesús está hablando acerca de el mandamiento de no matarás, que tal vez se expresaría mucho mejor, no cometas asesinato. Porque en un sentido, este mandamiento no es una prohibición
a quitar toda vida humana en todas y cada una de sus circunstancias posibles, sino habla específicamente del homicidio y del asesinato. Y es muy importante que entendamos esto porque más adelante la ley del Antiguo Testamento, es decir, los 10 mandamientos, va a resolver esta aparente contradicción porque por un lado tenemos este mandamiento, pero por otro lado la misma ley ordena la muerte tanto en forma de pena capital como en las guerras destinadas a exterminar a las tribus paganas corruptas que estaban en la tierra prometida. Entonces, si nosotros lo vemos desde un estricto sentido, podemos decir, bueno, parece que la ley se contradice. Como dice, no matarás, pero como pena capital y como parte de este proceso en el cual Dios entregó la tierra prometida y era el exterminio de las tribus paganas que estaban en estas tierras, ¿cómo entonces hacemos que coincida o armonicen estas dos partes? Yo estoy seguro que de alguna manera nos deja un sabor de boca un poco amargo esto que acabo de decir, pero vamos a tratar de resolver esta aparente contradicción. Los escribas y los fariseos estaban procurando que con la prohibición del asesinato estaba restringido solo el hecho de derramar sangre humana en un homicidio. Ellos no miraban, decía yo, en los estudios pasados, ellos quedaban solamente con la interpretación superficial de la ley. Ellos decían, al abstenernos de derramar sangre, estamos cumpliendo el mandamiento de no matarás, que es el 6º mandamiento de la ley. Así enseñaban los rabíes a la gente. Pero Jesús no estuvo de acuerdo con esta interpretación. Jesús enfatizó que la verdadera aplicación de la prohibición era mucho más amplia, pues no solamente se trataba de no derramar la sangre en un homicidio, sino que se trata también de no tener pensamientos ni palabras, ni siquiera obras de enojo o insulto, porque eran comparadas con el asesinato. No todo el enojo, quiero decir, es malo. Por ejemplo, tenemos la ira de Dios. Y la ira de Dios es siempre santa y pura. Incluso nosotros como seres humanos también podemos experimentar cierto enojo justo. Aunque por nuestra naturaleza, ¿verdad?, deberíamos mejor asegurarnos que este enojo justo sea muy tardo para surgir en nosotros y muy rápido en morir. El enojo justo, dirá Martín Lutero, es un enojo motivado por el amor. Un enojo que no desea mal a nadie. Un enojo que es amigable con la persona, pero que es hostil con el pecado. Jesús entonces se refiere evidentemente al enojo injusto. Lo que Jesús está diciendo es que lo que debemos evitar es el enojo producto del orgullo, de la vanidad, del aborrecimiento, de la malicia y de la venganza. Ese enojo es el que Dios está condenando. En el versículo 22 Jesús advierte que no debemos de llamar a nuestro hermano y utiliza en el hebreo la palabra raka. Y esta palabra es muy interesante cuando la estudiamos, pues la palabra raka significa vacía o alguien vacío. Así que parece que lo que Jesús está diciendo es que no debemos de insultar a nuestro hermano diciendo que son personas faltas de inteligencia, o si pudiéramos de alguna manera explicar esta palabra raka y cómo era que era un insulto y cómo podemos nosotros hoy entenderlo, era algo así como llamar a las personas cabeza hueca o adjetivos similares como alguien bobo, alguien soquete o alguien tonto. Aunque no hay una sola explicación a lo que yo acabo de decir, lo que sí podemos decir en pocas palabras es que era un insulto hacia el hermano. La Biblia, versión popular, dice en esta parte de la Escritura, traduce de esta manera: al que insulte a su hermano, el que injurie gravemente a su hermano. Lo que Jesús está diciendo es que tales pensamientos de enojo y de palabras insultantes
nunca pueden llevar al acto final de un asesinato. Evidentemente, ofender a alguien alguna palabra ofensiva, desde nuestro punto de vista, no tiene nada que ver ni comparado con asesinar o exterminar la vida de una persona. Pero ante los ojos de Dios es diferente. Jesús está diciendo que ante los ojos de Dios, cuando nosotros nos enojamos con ese enojo que busca dañar a la persona, ese enojo injusto, como lo expliqué hace un momento, o cuando lanzamos palabras insultantes a nuestro hermano, ante los ojos de Dios, es un asesinato. El apóstol Juan escribirá más tarde, ¿verdad?, la siguiente frase: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Por lo tanto, el enojo y el insulto son síntomas horribles del deseo de deshacerse de alguien que se interpone en nuestro camino. Todo esto que estamos hablando es una clara violación al sexto mandamiento, y quien lo hace, dice Jesús, se expondrá al mismo castigo que un homicida. Claro que el castigo no será bajo las leyes civiles, porque evidentemente bajo las leyes civiles y las normas que imperan en nuestros países, no tiene nada que ver lanzar una palabra de insulto que asesinar a una persona. Sin embargo, todos un día estaremos delante del tribunal de Dios, y yo diría que es mucho peor estar siendo condenado en el tribunal de Dios que en cualquier tribunal terrenal. Jesús entonces está explicando y detallando el sentido profundo de lo que es el sexto mandamiento, que es no matarás. En el versículo 23 Jesús va a dar una aplicación práctica de los principios que está tratando de explicar acerca del enojo y los insultos, diciendo que estos dos son serios y peligrosos. Pero por ello Jesús toma dos ejemplos o dos ilustraciones del día a día de los que estaban escuchando su predicación. En primer lugar, Él toma el ejemplo de la costumbre de ir al templo a ofrecer sacrificio, versículos 23 y 24 de Mateo 5. Y la segunda ilustración que él utiliza es acerca de la costumbre de ir a la corte a responder sobre los cargos que un adversario ha hecho en contra de nosotros. Y esto es el versículo 25 y 26. Los ejemplos que Jesús usa son muy claros para las personas que están escuchando del primer siglo. Tal vez nosotros debiéramos hacer una actualización o utilizar algunos ejemplos que más se apeguen a nuestra realidad en este siglo XXI. Permítame leer estas dos situaciones que John Stott en su libro El Sermón del Monte nos ofrece. Dice John Stott: si estás en la iglesia y en medio del culto de adoración, de repente te acuerdas que tu hermano tiene un motivo de queja contra ti, sal de la iglesia enseguida y arregla el asunto. No esperes hasta que el culto se haya terminado. Busca a tu hermano y pídele perdón. Primero ve y resuelve el problema, y luego regresa. Primero ve y reconcíliate con tu hermano, luego ve y ofrece tu adoración a Dios. El otro ejemplo que Jesús usa y que trataremos de hacer una contextualización en nuestro tiempo es el siguiente. Dice: si tienes una deuda que no has pagado y tu acreedor te lleva a la corte para que le devuelvas su dinero, ponte de acuerdo con él rápidamente. Arréglense fuera de la corte. Aún mientras están en camino a la corte, págale tu deuda. De otra manera, una vez que hayan llegado a la corte, será demasiado tarde. Tu acusador te demandará ante el juez, y el juez te entregará a la policía. Y te encontrarás en la cárcel.
no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. De modo que el pago que pagues antes de ir a prisión sería mucho mejor y más sensato. Nota bien que estos dos ejemplos que hemos leído y que tiene que ver con los ejemplos de Jesús, pero contextualizado en nuestro tiempo, la idea básica de estos dos ejemplos es la misma y tiene que ver con un motivo de queja de alguien contra nosotros. En el primer ejemplo pudimos ver cómo esta persona dice, si alguien estaba en el templo e iba a ofrecer a Dios su ofrenda, que era una manera de entregárselo a Dios, dice que antes de entregar la ofrenda, la dejara allí, todavía sin entregarla. Deja allí tu ofrenda, antes de hacer el procedimiento necesario para poder entregar la ofrenda, y ve con esa persona que tiene algo en contra tuya, arréglalo, pide perdón, soluciona el problema. Y ya que lo hayas hecho, entonces regresas al templo, tomas tu ofrenda y le entregas al Señor. Y el otro ejemplo tiene que ver como cuando alguien debía dinero a una persona y antes de que fuera necesario que el que tenía la deuda fuera demandado, Jesús le dice, antes de que eso ocurra, ve con la persona, antes de que vayan con el juez, antes de que vayan al tribunal, págale el dinero. Porque si no le pagas, esta persona te va a demandar, el juez te va a entregar al consejo y entonces vas a estar en la cárcel y vas a tener que pagar hasta el último centavo. Notemos bien que esto nos habla de una queja en contra de nosotros. Y la lección en los dos ejemplos es la misma. Se necesita actuar con urgencia, inmediatamente. No podemos dejar las cosas para después. La idea en estos dos ejemplos es actuar rápidamente. Los dos ejemplos están motivados con esto. Necesitamos actuar con rapidez. Jesús dice que en el mismo acto de adoración, si nos acordamos del motivo de que alguien esté en contra de nosotros, vayamos a arreglar el problema. Lo irónico de todo esto es que muy raramente atendemos el llamado de Cristo de una manera inmediata. En ocasiones, nuestra carnalidad, nuestra debilidad humana, busca otras opciones antes de doblegarnos ante Cristo, antes de obedecer su palabra. Ahora, dice Jesús que si el homicidio entonces, de acuerdo a lo que él está ampliando el mandamiento de no matarás, que en sí ya es un acto horrible, un crimen horrible, dice también que el insulto y el enojo malicioso también son malos. Y así es todo acto, toda palabra, toda mirada o pensamiento mediante el cual herimos u ofendemos a nuestro prójimo. ¿Cuál es el llamado que Jesús está haciéndonos en esta hora a través de este estudio bíblico? El llamado es hacernos más sensibles a estas maldades que están presentes en nuestra vida. No importa cuánto tiempo tengamos en la iglesia. No importa cuán espiritual pensemos que nosotros somos. Si realmente amamos al Señor, si realmente hemos dejado que su palabra venga a nuestras vidas y de verdad queremos obedecer al Señor, necesitamos actuar con prontitud cuando alguien tenga algo en contra nuestra. Necesitamos ser más sensibles ante estos aspectos que la vida y que Jesús nos está invitando. Tenemos entonces que ser esas personas sensibles. Tenemos que ser personas que podamos nosotros arreglar las cosas. En ocasiones hemos dicho palabras incorrectas, hemos defraudado. En ocasiones hemos violentado de alguna manera con nuestras palabras a las personas que están a nuestro alrededor. Y no podemos dejar que las cosas pasen simplemente. Jesús nos invita a no vivir nuestra vida de esta filosofía que muchos viven, el tiempo lo cura todo. Se trata en realidad de accionar. Jesús no dice que el tiempo lo curará todo. Si hay un agravio en contra tuya o hay algo que tienes que aclarar con alguien, debes de hacerlo con prontitud. Jesús hoy nos los está diciendo.
Seamos más sensibles entonces ante estos aspectos de la vida. Debemos también arreglar todos nuestros problemas con prontitud, inmediatamente. Dice Jesús y dice la Escritura que ni siquiera debiéramos permitir que el sol se oponga sobre nuestro enojo. Rápidamente, en cuanto somos conscientes del mal que hemos cometido, en que somos conscientes de que una relación está rota, cuando a lo mejor en el pasado se vivió una relación de amistad, de compañerismo, y se disfrutó de lo que significa la amistad cristiana, y hoy no está viviéndose esta realidad, Jesús nos está invitando a que seamos conscientes, a tener la iniciativa de reparar toda relación que en el pasado ha sido rota por alguna falta nuestra. Debemos también atender el llamado de Jesús a pedir disculpas por el agravio que hemos causado a las personas. Y en ocasiones qué difícil es pedir perdón. Porque pedir perdón es reconocer que nos hemos equivocado, que hemos dicho las cosas de manera incorrectas, que hemos dicho las palabras en el calor del enojo, de la molestia. Pero es importante que atendamos este llamado. También debemos de cumplir el llamado de pagar la deuda financiera que no hemos pagado. Inclusive, hacer restitución, dar algo más de lo que hemos faltado. Todo esto contiene el sexto mandamiento. Y es de ahí donde Jesús extrae todas estas enseñanzas. ¿Notas bien entonces cómo los fariseos se quedaban de manera superficial en los mandamientos? Pero Jesús profundizó a tal manera que entonces se quedaron sorprendidos de lo que Jesús estaba diciendo. Porque entonces Jesús estaba llegando al corazón de cada mandamiento, a la intención que Dios había entregado cada mandamiento para nosotros. Si queremos evitar cometer homicidio a los ojos de Dios, debemos dar a cualquier paso positivo posible para vivir en paz y amor con todos los hombres y con todas las personas con las que nos relacionamos. Sin duda, este estudio y los siguientes estudios bíblicos serán desafiantes para nuestra vida cristiana. Estoy seguro que removerán nuestros pilares inclusive de fe, porque en ocasiones hemos entendido de manera incorrecta la palabra del Señor. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra y su Espíritu Santo que iluminan nuestras mentes, iluminan nuestro corazón, y entonces al escuchar la voz de Dios a través de sus estudios podemos aplicarlos y obedecer rápidamente a cada palabra que Dios nos deja en su Escritura. Me gustaría que me acompañaras a orar para poner en las manos de Dios este estudio que hemos tenido el día de hoy y que nos ayude realmente a vivir cada uno de los principios que hemos descubierto en este día. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por esta palabra que nos has entregado. Tal vez es una palabra incómoda para muchos de nosotros. Tal vez es una palabra desafiante, una palabra que nos exige doblegar nuestra carne para realmente entender tu palabra. Jesús, qué maravillosa manera pudiste explicarle a tus discípulos que no solamente se trata de cumplir la ley de manera superficial, sino que tú querías que entendiéramos que lo que nuestro Padre está pidiéndonos de nosotros es qué motivación y qué intenciones hay de nuestro corazón. No se trataba solamente de cumplir la ley literalmente, se trataba de entender que las motivaciones, nuestros pensamientos y nuestras palabras también son importantes para ti. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a poder vivir esta palabra. Ayúdanos, Señor, si necesitamos ir con nuestro hermano a pedir perdón, a arreglar las cuentas, Señor. Si alguno de nosotros tenemos deudas financieras, Señor, ayúdanos a poder entender, Señor, que la única manera en que vamos a encontrar tu bendición es saldando nuestras deudas de todo tipo. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, a actuar con prontitud y obedecer tu palabra inmediatamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Los invitamos a que nos vean el próximo jueves para tener un nuevo estudio bíblico acerca del Sermón del Monte. Estoy seguro que estamos siendo bendecidos por el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios sea contigo y nos vemos el próximo jueves.